Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Vamos a dar comienzo a la reunión aquí en Templo Calvario de la ciudad de Durazno. Les decimos bienvenidos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Esta tarde el mensaje va a estar a cargo del pastor Gabriel Gómez, así que ya mismo le damos lugar y comenzamos con la reunión. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias. Adelante, pastor. Dios te bendiga. Gracias. Bien, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Aquellos que vienen por primera vez o están visitando, sean todos bienvenidos. Es un gozo poder estar reunidos en esta tarde y bueno, estar con ustedes. Y mientras algunos llegaban y querían entrar porque estaba frío, agarramos con el hermano Pedro todo el calor de Montevideo hasta acá. Bueno, Canelones hasta acá, así que veníamos con calor, pero gracias a Dios por el precioso día que nos ha dado y que podamos disfrutar de él. Quería compartir en esta tarde, y les invito a abrir sus Biblias, en Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. Y quiero hablar en esta tarde acerca del profeta Elías. Que juntos podamos aprender algunas verdades que podemos sacar de la vida de Elías. Justamente en el día de hoy terminamos en nuestra iglesia, hice un estudio de la vida de Elías y en el día de hoy terminamos la vida del profeta. No nos llevó mucho, como 6-7 meses, pero llegamos al final de la vida y ya terminó. Aunque la vida de Elías no terminó. La vida de Elías no terminó. No. Fue en gloria, ¿no? Pero bien, vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11 y 12. Y allí nos dice la palabra de Dios. Versículo 11. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Vamos a orar para luego mirar la palabra de Dios. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos llegar en esta tarde delante de tu presencia. Te damos gracias por poder reunirnos como tu iglesia, poder reunirse en esta tarde aquí. Y queremos, Dios, que tú estés obrando y tratando con cada uno de nosotros con tu preciosa palabra, Señor. Y que sea el deseo de nuestro corazón de que tú hables a nosotros. Conoces nuestra necesidad, conoces nuestras flaquezas, Padre, conoces nuestras fortalezas también, Señor. Y Dios, venimos a ti para que tú sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos. Amén. Gracias por poder haber apartado este tiempo. Y Dios, úsame para que sea tu palabra expuesta en esta tarde. Amén. Oramos en nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y bien, lo que encontramos en este relato del capítulo 12 es la partida del profeta Elías. Y podemos ver que sin duda que el acontecimiento que se da en este caso con la vida de Elías es algo obviamente asombroso, ¿no? Ser llevado de la tierra a la presencia de Dios. Pero también cuando podemos ver toda la vida del profeta Elías, vemos que también entra en la escena bíblica de una manera también un poco particular. Cuando entramos allí en los relatos de la Escritura, encontramos que aparece de un momento a otro en la historia el profeta Elías presentándose delante del rey Acab. No vemos que haya una preparación como en el caso de Eliseo, o por ejemplo en el caso de Samuel, otros profetas de aquel tiempo, sino que entran en escena de un momento a otro. Y bueno, podemos ver que también la vida de Elías fue una vida bien particular en cuanto a su ministerio se refiere. De los materiales que traté de usar para estudiar la vida de Elías, algunos dan el título a Elías, bueno, el profeta de fuego, por todos los acontecimientos que encierra
era Elías. Podemos ver allí que cuando él ora en el Monte Carmelo, cae fuego del cielo, Dios envía fuego del cielo para allí el sacrificio que estaba siendo presentado. Aún vemos al final de su vida que él es llevado por un carro de fuego. Y una de las cosas que podemos ver en 1 Reyes capítulo 17, versículo 1, que lo primero que el profeta dice es: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y más allá de estos acontecimientos asombrosos que pueden llamarnos la atención, lo que él manifiesta en primera instancia creo que es lo más importante. El hecho de que él vivía delante de la presencia de Dios. Amén. Y en un mundo en que las cosas sobrenaturales, entre comillas, nos llaman la atención y los milagros parece que nos atraen, el profeta pone de manifiesto que lo más importante que él tenía cuando se presenta ante Acab es estar delante de la presencia de Dios. Y cuán importante esto es para nosotros. Que tengamos presente que lo más importante debe ser que estemos siempre y podemos estar siempre delante de la presencia de nuestro Dios. Y bien, vemos que el profeta obviamente es alguien que en el relato bíblico se destaca por todos los acontecimientos que le rodearon. Pero si vamos al Nuevo Testamento, viendo la vida del profeta, en Santiago 5:17, y a medida que estudiaba la vida de Elías, a medida que estudiábamos en nuestra iglesia la vida de Elías, una de las cosas que miraba y que debemos tener presente es que él no es como los superhéroes de hoy en día, ¿no? No sé cuáles son los superhéroes de moda hoy, para los más jóvenes. Thor. ¿Qué? Thor. Thor. No sé. En mi tiempo era, no sé ni qué era, no sé. Superman, pero era de los otros Superman, no de los modernos, ¿no? Y bueno, hoy en día tenemos los superhéroes que conquistan, ganan peleas, le ganan a los malos y todo, ¿no? Y tal vez cuando miramos la vida de Elías, si miramos en los acontecimientos, podemos decir, bueno, él es un superhéroe. Pero cuando vamos a Santiago capítulo 5, versículo 17, la Escritura nos dice algo que creo que es importante para nosotros tenerlo en cuenta. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Saben? Elías era un descendiente de Adán, de la raza que pecó. Elías era de carne y hueso como nosotros. Elías, como dice la propia palabra de Dios, bueno, estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y tendría o tenía las mismas luchas que tenemos nosotros, las mismas dificultades, tal vez áreas en las cuales él tenía que luchar y batallar para ir adelante, pero también otra de las cosas que podemos ver es que él tenía el mismo Dios que nosotros, y que creo que allí está la diferencia que podemos hacer cada uno de aquellos que conocemos a Dios. Amén. Si Dios está con nosotros, allí Amén. es donde, bueno, podemos descansar y confiar de que si nos ponemos en sus manos, Él puede hacer la obra, al igual que lo hizo en la vida de Elías. Amén. Y, hermanos, el Dios de Elías no cambió, sigue siendo el mismo. Amén. Creo que el problema pasa por nosotros, seres humanos, que Sí. no ponemos nuestra vida en ese Dios para que Él esté haciendo su obra en nosotros, que sin duda la necesitamos. Que sin duda necesitamos de su gracia y su ayuda. Y quiero mirar algunas cosas que destacaron la vida de Elías. Y la primera de ellas es que, bueno, Elías fue un hombre que caminó por fe y no por vista. Repito, Elías fue un hombre que caminó por fe y no por vista. Y sabes, en el mundo en el cual vivimos, a veces uno escucha cuando se habla de fe o se habla de caminar por fe, algunos dicen, bueno, eso es, lo ven como algo, de caminar por fe, ven como algo místico. O algo, bueno, que está para aquellos que son más espirituales, dicen, ¿no? Pero, ¿sabes? El caminar por fe es una experiencia totalmente práctica. ¿Sabes? O saben, hermanos, la fe es mucho más
que descansar o poner nuestra confianza en lo que dice la palabra de Dios. No significa que no confíe en la palabra de Dios, pero déjenme terminar el pensamiento. Sino que la fe es poner la confianza en lo que dice la Escritura y es traer a ese Dios vivo a mi vida diaria y a mi caminar con Dios. Amén. Porque ¿saben lo que he descubierto en forma personal? Es que a veces yo puedo tener un conocimiento intelectual de Dios. Y ¿sabes? Tengo un Dios de la Biblia. Y un Dios que parece que lo tengo en esa Biblia. Pero no traigo la realidad de ese Dios a mi caminar y mi andar diario. Y a veces tenemos ese tipo de fe. Yo confío en lo que dice ese libro, el libro. Obviamente, tenemos que confiar en lo que dice la Biblia. Pero no traemos esa realidad de la palabra a mi caminar y andar diario en los caminos del Señor. Y sin duda que fue, hermano, la fe lo que capacitó a Elías a poder permanecer durante un periodo de tiempo allí en el arroyo de Kerit, donde era alimentado por los cuervos. Él confió en lo que Dios le dijo y fue a aquel lugar y esperó que los cuervos le dieran de comer. Dios le dijo: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Sí. ¿Qué es lo que hizo el profeta? Dice, él creyó y fue. Es como lo que nos dice en Hebreos capítulo 11. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:11. Él no solo sabía lo que la letra decía, sino que confió en ese Dios, fue a Kerit, y así como Dios le dijo, cada día aquellos cuervos traían de comer. Y sabes, esto está registrado para que nosotros podamos, ¿sí?, tomar y ver esta verdad y alentarnos en ella. Y sabes, la fe mira más allá de la promesa al que la hace. Y eso es fe. No solo saber las promesas y confiar en que están escritas, sino confiar en aquel que me ha dado sus promesas, en este caso, Dios. Y si miran allí en Primera Reyes capítulo 17, cuando estudiaba miraba esto, ¿no? Sin duda que fue la fe la que llevó a Elías viajar hasta Sarepta. En Sarepta había una viuda con un hijo que la estaban esperando. Pero quiero que traigan esto a la realidad. Ahora cuando venía para acá, vi antes de entrar a Durazno, los desempleados de Durazno, decía, ¿no? Y pensemos, traigamos a nuestro día, ¿no? Que Dios nos diga que tenemos que ir a ese lugar donde estamos desempleados para que nos den de comer cuando ellos no tienen. ¿Qué es lo que diríamos? A veces se habla, ustedes han escuchado, esta persona tiene una conducta suicida. ¿Han escuchado eso? Bien. Podemos decir que Elías tenía una conducta suicida, porque él va a Sarepta, otra ciudad, a la casa de una viuda. Las viudas de aquel entonces no tenían nada que ver con las viudas de ahora, porque generalmente las viudas eran las personas más pobres del lugar, porque mantenía aquel esposo que trabajaba, culturalmente. Cuando quedaban viudas, estaban totalmente expuestas y, bueno, necesitadas. Entonces él va a Sarepta, a la casa de una viuda que tenía un hijo. ¿Qué estaba pasando cuando él va? ¿Qué? Estaba enfermo. Con hambre. Con hambre. ¿Qué estaban haciendo? Preparando su última comida para morir. Para morir. Entonces, si yo lo miro, y creo que ustedes piensan lo mismo que yo no iría para ahí. Pero esa es la fe. Él confió en que Dios le estaba diciendo, ve a ese lugar, y yo le dije a una viuda, hay una viuda que te va a dar de comer. Porque, bueno, la fe mira y depende del Dios vivo.
¿Saben por qué? Porque para Dios nada es difícil. Nada es difícil. Y sin duda que, hermanos, nada honra tanto a Dios como la fe puesta en Él. Y nada le deshonra como nuestra incredulidad, cuando no confiamos en lo que dice. Y bueno, podemos ver en este caso y pensando en esto, bueno, Elías oyó, creyó y obró. Y sin duda que, bueno, la fe obra, ¿sí?, cuando la depositamos en quien tenemos que ponerla. Sí, tener presente las promesas, pero sí poner nuestra confianza en que el Dios que dejó las promesas es fiel en cumplirlas. Bueno, la segunda cosa que podemos ver en Elías es que, bueno, Elías fue un hombre que caminó, bueno, en una vida separada del mal que le rodeaba. No solo era alguien que se destacó por su fe, sino que, bueno, en la situación, en el momento que aparece en escena, podemos ver que todo Israel se había dado a la apostasía y a la idolatría. Y él nos dice en un momento en la historia, dice, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso es lo que Elías estaba viendo. Sabemos que Dios había guardado a otros tantos miles que no habían doblado su rodilla. Pero lo que el profeta veía en esa situación, que vamos a llegar, bueno, es que solo yo he quedado. Y bueno, la conducta, repito, que prevalecía no era de personas que buscaran a Dios, sino por el contrario. Y bien, él mantuvo en todo momento una diferencia entre lo que era él como siervo de Dios y lo que era el rey y todos los que estaban detrás de ese rey, tanto los falsos como el pueblo, manteniendo una diferencia clara como siervo de Dios. Pero tenemos que tener cuidado también hoy en día, como cristianos. Creo que cada vez que pasa, el mundo entra más en la iglesia y cada vez que pasa vamos adquiriendo, nos vamos nosotros, la iglesia pareciéndose al mundo y no el mundo pareciéndose a la iglesia. Y tristemente eso es una realidad mundial. ¿Sí? Y muchas veces el razonamiento es, bueno, tratemos de acercarnos al mundo para de esa forma atraerlos a la iglesia. Hay dos dichos que he pensado, bueno, hagamos males para que vengan bienes, o el fin justifica los medios. Y sabes, nada de esto es correcto o tiene relación con lo que dice la palabra de Dios. Y cuando pensaba en esto y estudiaba es, bueno, tristemente nosotros queremos acompasarnos al mundo y por ejemplo un área, bueno, nos acompasamos al mundo usando música del mundo con letra cristiana. Hace muchos años conocí a un señor que era músico y decía, bueno, nosotros traemos al mundo dentro de la iglesia porque le ponemos a la música del diablo letra cristiana y pensamos que es muy, muy espiritual, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Saben lo que en Efeso había un templo de la diosa Diana? Una de las características de ese templo es que había prostitutas. Entonces, ¿cómo atraían a la gente o a los hombres? Esas prostitutas atraían a los hombres para que adoraran a Diana. Era la forma, vamos a atraerlo, vamos a hacer males para atraerlo a esta falsa adoración. Y eso está muy lejos de la iglesia, por favor. Pero lo que voy es, tengamos cuidado de que aún en el siglo XXI, como iglesia, debemos seguir manteniendo nuestra diferencia y nuestra separación. Amén. Y no solo separación del mundo, sino separación de la religión. ¿Sí? Y en este caso podemos ver la vida de Elías, cómo él mantuvo una separación. Bueno, la Escritura dice, creo que conocemos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Debemos mantener una diferencia con aquellos que no conocen. Dice Efesios 5:11, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Perdón, Santiago 4:4. Efesios 5:11 también es un pasaje que habla de lo mismo. Y bueno, una de las cosas que caracterizó a Elías fue, como dije, la separación total
de aquellos que estaban a su alrededor. Y nunca lo encontramos a Elías en lo que podemos decir la biografía de su vida, confraternizando o teniendo amistad con el mundo. Realmente, como dice Pedro, él era un extranjero y peregrino en el mundo. No significaba que él no hablaba a las personas de Dios, no significaba que él vivía separado de todo contacto con el mundo, porque estamos en el mundo. Y no estoy diciendo esto, hermanos, el propio Señor Jesucristo les decía que estamos en el mundo, vivimos en el mundo, y él oraba por sus discípulos para que Dios los guardaba. No somos, pero vivimos. No estoy diciendo que debemos ir a separarnos a un lugar, sino que sí, estando en el mundo, debemos ser luz en el mundo, marcando esa diferencia con el mundo que nos rodea. Y bueno, Elías es otra de las características que vemos que él mostró y tenía en su vida. En tercer lugar, Elías era un hombre que, bueno, siempre estaba allí en las alturas espirituales en comunión con Dios. Y nos referíamos al hecho al principio que a Elías se le conoce como el profeta de fuego. Pero una de las cosas que notaba a medida que estudiaba es que la primera referencia que se hace de él en 1 Reyes 17:1 dice que Elías era de los moradores de Galaad. Y la zona de Galaad, geográficamente, es una zona montañosa, que se caracterizaba por montañas. Y los moradores de esa zona vivían siempre en las alturas. Pero lo que miraba pensando en esto era la primera victoria que el profeta tiene. ¿Dónde fue? Contra los profetas falsos de Baal. En el Monte Carmelo. Esa es la primera victoria que él tiene. Pero si seguimos viendo, en ese episodio pasa otra cosa. Luego que el profeta tiene la gran victoria contra los profetas de Baal, él ora, luego vemos, y le dice a Elías que él se vaya porque viene una gran lluvia. ¿Y qué es lo que él hace? Él sube al monte a orar. Y pensando en esto también veía, ¿no? Allí Elías estaba marcando una diferencia con Acab, el líder del pueblo, ¿no? Mientras uno se fue y se preocupó por ir a comer y beber, el otro se preocupó por ir delante de la presencia de Dios. Tal vez podamos ver allí las prioridades de uno y otro. Mientras uno quería satisfacerse a sí mismo, satisfacer la carne, el otro buscó estar y llegar a estar en comunión con su Padre Celestial. Pero lo que miraba es, él subió a la cumbre del Carmelo para ir y estar en la presencia de Dios. Cuando Dios trata con el profeta Elías, en el capítulo 19, y cuando el profeta ora para que Dios le quite la vida, porque él pensaba que estaba solo, pensaba que estaba abandonado, vemos que luego de que Dios trata con él en aquel lugar, cuando Dios sigue tratando y restaurando la vida del profeta, él sube al monte Oreb nuevamente para seguir, reconciliándose y arreglando sus cuentas con su Padre Celestial. Y al final de su vida, o prácticamente al final, cuando llegamos a 2 de Reyes capítulo 1, versículo 9, cuando él tiene que enfrentar al rey Ocosías y decirle que él va a morir, que no hay marcha atrás, el juicio de ese era iba a morir por haber dado la espalda a Dios. Cuando este rey manda a sus soldados para que le traigan, lo agarren, ¿dónde lo encuentran? También estaba sentado en la cumbre del monte. Entonces, cuando yo llegaba a este punto de estudiar, decía, bueno, no solo podemos decir que Elías era el profeta del fuego, sino que también era el profeta de la montaña. Porque siempre lo vemos en esas alturas, estando y buscando a Dios y en una comunión permanente con su Padre Celestial. Y bueno, cuando hablo de un hombre de altura espiritual, quiero decir que,
En este caso, el corazón del profeta se levantaba por encima de las circunstancias que le rodeaban, las ponía en Dios. No estamos diciendo que vamos a tener que ir a una montaña porque allí tenemos más comunión con Dios porque estamos más cerca del cielo. No, está ahí hablando del hecho práctico de que estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero tenemos que, bueno, en nuestro corazón, en nuestra vida, estar poniendo nuestra mirada a nuestro Dios más allá de las circunstancias y estar en una comunión permanente con Él. Y hermanos, ciertamente estamos en el mundo, como dije anteriormente. Y ciertamente cuántas veces en el mundo que nos rodea y las ocupaciones y el trajín de la vida hace que estemos tan inmersos en el mundo mirando a nuestro alrededor las tareas, las actividades, que bueno, perdemos el punto de que necesitamos subir al monte para estar con Dios. Amén. Necesitamos venir a Él para, bueno, que Él nos fortalezca, para que Él nos ayude, para que Él nos anime también, sin duda, para seguir adelante. Y bien, Elías encontramos de que, bueno, él estaba allí en su servicio, estaba allí con todos aquellos parte del pueblo que fue al Monte Carmelo, por ejemplo, estaba allí con aquellos profetas falsos, pero siempre él estaba tratando de estar allí en comunión con su Padre Celestial. Y esto también es algo que nos enseña el profeta y nos deja este ejemplo también. Y otra de las características que creo que también es obvia es que Elías fue un hombre poderoso en la oración. No solo él anduvo por fe, no solo él mantenía una separación del mundo que le rodeaba y trataba de vivir siempre en las alturas espirituales, sino también fue un hombre de oración. Y vemos, como dijimos, y se destaca allí la oración de Elías para que por 3 años y medio no lloviera, y no llovió hasta que él oró nuevamente. Y sin duda de que Elías era alguien que confiaba en el poder de Dios. Y una de las cosas que también aprendí pensando en la oración y eso es, ¿sabes? Cuando tú y yo no oramos, lo que decimos es, yo no necesito orar, no necesito confiar en Dios, confío en mí. Es lo que estamos diciendo. Cuando tú y yo necesitamos orar y damos cuenta que venimos a Dios en oración constantemente, lo que estamos diciendo es poniéndonos en el lugar correcto como hijos de Dios. Yo no puedo, Dios, tú puedes. Y por eso vengo a ti. Porque necesito de tu gracia, de tu ayuda, desde las cosas más simples a las cosas más complicadas. El viernes veíamos algo de la vida de Elías con los varones, de Nehemías, perdón. Y eso es una de las cosas que yo aprendí de Nehemías. Era alguien que oraba constantemente. Porque vemos a Elías orar en medio de la dificultad, vemos a Elías mientras trabajaba como copero, ¿no? Y en diferentes situaciones. Y eso lo aprendí yo hace muchos años, ¿no? El poder estar haciendo algo y orar, no necesito venir los días de oración a la iglesia o en la mañana cuando tenemos el tiempo devocional, sino en cualquier momento. Puedo estar orando. Y eso es algo que, hermanos, Dios nos ha dejado ese precioso privilegio de poder venir a Él por medio de Jesucristo en cualquier momento. Porque Dios no está acotado a un lugar o a un edificio. Él está en todo lugar. Creo que somos nosotros los que limitamos a Dios. Porque Él está en todo lugar. Y bueno, viendo allí el profeta Elías, bueno, fue alguien que se caracterizó por esa vida de oración. Pero saben, aprendí a esto también, y cuando uno enseña, aprende. A veces aprende más de lo que puede enseñar. Y eso es algo que cuando enseñamos tenemos que proponernos. Primero tengo que aprender yo, y ser corregido yo también, y luego tratar de enseñar. Porque a veces pensamos que los que escuchan son los que necesitan, y creo que debemos empezar por mí. Soy yo el primero que necesita. Por eso, hermanos, cuando en este caso lo que estoy diciendo no es algo que tengo que aprender y sigo aprendiendo. Y si necesitamos aprender. Pero lo que miraba es que, ¿sabes? Cuando Elías oraba, su preocupación, y quiero ir a lo más significativo de la vida de oración de Elías, no fue quedar en la historia bíblica, valga la redundancia,
como el gran profeta que oró y por 3 años y medio no llovió. Porque la vida y la oración de Elías tenía un fin, que Dios fuera glorificado. Amén. Y eso es algo importante en lo personal que cambió mi perspectiva de la oración. Cuando yo oro a Dios, mi preocupación tiene que ser que Dios sea glorificado a través de su oración. Amén. Y, por ejemplo, me ayudó a orar cuando yo oro por alguien que está enfermo. Muchas veces oraba, Señor, sana a Patricia. Y yo tuve que aprender a decir, Señor, haz tu voluntad con Patricia. Porque Dios es glorificado en la enfermedad y en la sanidad. Y a veces es difícil, pero tenemos que aprender. Porque ¿cuál es el propósito? Que Dios conteste mi oración o que Él sea glorificado a través de su oración. Pero bien, lo que miraba en este caso es, el profeta Elías enseñó, oró en diferentes situaciones y oró para que Dios enviara el juicio de que no lloviera por 3 años y 6 meses. Eso era un juicio para aquel tiempo y lo sería para cualquier lugar. Pero el fin era que el pueblo de Israel volviera sus ojos a Dios y glorificara a Dios. Y en ocasiones podemos ver en la Escritura que los profetas clamaron a Dios para que Dios trajera juicio sobre su pueblo, para que su pueblo levantara los ojos a Dios. Y a veces decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo vamos a orar por eso? Pero miraba que en este caso Elías oró por eso. Miraba allí en Jeremías, si están tomando nota, Jeremías 10:25, él ora para que Dios traiga juicio también sobre los pueblos. Pero también hay un aspecto agradable de la oración de Elías, podemos decirlo positivo, ¿sí? Para diferenciar una cosa de otra. No significa que el otro era malo, sino que son aspectos de la oración. Bueno, él oró por el hijo de la viuda para que volviera a tener vida allí en Primera de Reyes capítulo 17, ¿verdad? Él oró para que Dios le diera vida a aquel joven. Y leí hace un tiempo la siguiente frase que dice, les leo: la necesidad más extrema del hombre es en verdad la oportunidad de Dios, la de mostrarse fuerte a nuestro favor. Y sin duda aquella necesidad mostró el poder y la gracia de Dios. Pero hermanos, no nos olvidemos que tras la intercesión del profeta, como dije, el motivo más elevado no era, pensando en este ejemplo, consolar el corazón de la viuda, porque había perdido el hijo, sino que su motivo era glorificarle, y que Dios fuera reivindicado en todos los aspectos. Por ejemplo, cuando él ora allí en 1 Reyes 18, él dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. En medio de un pueblo que había dado la espalda a Dios, que había comenzado a adorar ídolos falsos, ¿verdad? Dioses falsos, mejor dicho. Lo que el profeta quería es no ganar la pelea con los profetas de Baal, no ser el victorioso, sino que el nombre de Dios fuera puesto en alto. Amén. ¿Saben? Este es el punto, como quiero recalcar esto, este es el punto en que a menudo pasamos por alto cuando oramos. ¿Qué es lo más importante? Que Dios responda a mi oración. Y le dije, estamos aprendiendo. Y sabes, como padres cristianos, el deseo de un padre es que, ¿qué es? Que mis hijos se conviertan. Y ha sido mi oración, y sigo orando. Aunque los dos manifiestan ser hijos de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué le puedo decir como pastor? Bueno, porque sé que es la mejor que le puedo dejar a mis hijos que sean salvos. No es una herencia, ni siquiera los estudios. Lo mejor que le puedo dejar a mi hijo es lo que yo entiendo, muy personal. Es que él conozca a Cristo como Salvador. Porque podemos pensar, le va a ayudar en su vida, le va a evitar una condenación. Y esos son buenos pensamientos. Y era lo que yo pensaba.
hasta que Dios me mostró, estás equivocado. Tú tienes que orar para que tu hijo sea salvo, para que yo sea glorificado. Amén. Y eso nos ayuda a mirar de otra perspectiva mi relación con mis hijos. Nuestros hijos son nuestros familiares, ¿no? No solo hijos. Creo que todos queremos que aquellos que son de nuestra familia se conviertan. Pero a veces nos miramos y podemos ser de un punto egoísta, ¿no? Yo quiero que mi hijo se salve para que no sufra lo que el mundo es y no se condene. Pero cuando habla allí en las parábolas en Lucas 15, dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea, Dios es glorificado y ese debe ser el motivo primario. Obviamente que lo otro está involucrado. No soy necio ni tonto, creo yo. Pero que Dios sea glorificado, ¿sí?, a través de nuestra petición, y obviamente todo eso va a conllevar el maravilloso hecho de que, bueno, en este caso nuestros hijos, nuestros familiares puedan disfrutar de lo que Dios puede darnos y nos da, ¿verdad? Pero bien, Elías era un hombre de oración. Y en quinto lugar, Elías era un hombre valiente, no sé si valiente, pero era un hombre intrépido. ¿Y qué quiero decir con esto? Y podemos ver a Elías en diferentes situaciones confrontándose solo ante los peores enemigos. Y voy a explicar por qué peores enemigos. Si leemos allí Primera de Reyes, podemos ver quién era Acab y quién era Jezabel. No se caracterizaron por ser personas buenas, porque no solo eran totalmente idólatras, sino que aquella mujer Jezabel, como se dice ahora, no le temblaba el pulso si para satisfacer sus deseos o sus caprichos tenía que matar a alguien. A ella no le importaba. Bueno, cuando va a tomar la viña de Nabot, ella fue, mató al dueño, no le pesó nada. Lo mató, levantó, hizo toda una trama, ¿verdad? Como una película, hizo morir y dijo, bueno, levantate acá, ya tenés la viña, anda a tomarla. Y vemos a Elías en primera instancia enfrentándose acá, ¿verdad? Delante del rey, delante de todos los profetas falsos desafiándolos. Y lo vemos al final enfrentándose también a Ocosías, este hijo de Acab, ese dicho que dice de tal palo, tal astilla, tal cual. ¿Sí? Y diciéndole que él va a morir. Y no fueron situaciones fáciles las que él tuvo que enfrentar. Ahora, ¿fue valentía propia o fue Dios que le animó y le fortaleció para que él fuera adelante? Por lo que podemos ver en la vida de Elías, sin duda que fue lo segundo. Dios era lo que le animaba y le hacía valiente para que él pudiera ir adelante en sus tareas. Y miraba allí en Proverbios 28:1 que dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como Dios. La valentía del profeta no era una valentía propia, sino la confianza en que Dios estaba con él. Y cuando esto no pasó, cuando él confió en sí mismo, ¿qué debemos hacer? Huyendo al profeta, por miedo a Jezabel. Y eso nos lleva a un sexto punto en la vida de Elías. ¿Sabes? Elías fue un hombre que experimentó caída, una caída triste. Y, ¿sabes? Dios nos ha dejado esto para que también nosotros aprendamos. Es para instruirnos, no como una excusa, pero sí para saber. Bueno, que aquel hombre que era un hombre de fe, que era un hombre de oración, tuvo una caída. Y como dije para nuestra instrucción, ¿y por qué? Porque, ¿sabes? Tú y yo podemos caer. Y una de las cosas que podemos ver es que el caer no nos elimina de la gracia de Dios. A veces somos tan duros y a veces nos olvidamos de la palabra de Dios. Dice Corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y
lo que uno ha podido ver a través de la vida, de caminar en los caminos del Señor, es que cuando pienso que estar firme estoy más fácil para caer. Y a veces somos tan duros. Mi pastor decía algo, que cuando yo apunto a alguien con un dedo, hay 3 que me apuntan a mí. Y a veces es fácil marcar al otro. Y a veces cuando vemos la vida de Elías, por eso, por ejemplo, cuando estudiamos la vida del rey David, a veces solo nos acordamos de 2 Samuel capítulo 11. ¿De qué pasó? Él pecó con Betsabé. Y nos olvidamos de ver toda la vida, ¿no? Y podemos ver la vida de Elías y empezar a acusar a Elías por haberse ido al desierto y vivir de Jezabel. Pero nos olvidamos de todo lo que fue la vida de aquel hombre, que la propia palabra de Dios lo destaca. O sea, eso no justifica que yo tenga libertad para pecar, no me malentiendan, no es eso. Es que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que tú y yo, y que pecó. Y que sacó su mirada de Dios, y fue allí cuando él permitió que el temor, podemos decir, le paralizara, y que en vez de seguir adelante en su servicio de agradar y ministrar, él huyó. Y huyó y se fue lejos, lejos. No eran 2 kilómetros. Creo que eran como 200 o 300 kilómetros que este hombre caminó para y separarse para que Jezabel no le atrapara. Y bueno, Dios nos ha dejado esto también para nuestra instrucción, para que aprendamos. De que, como dije, el que está firme, mire que no caiga. Y esto nos lleva a que cada día estemos siendo diligentes y preocupados para no ser atrapados o que el enemigo nos haga caer en nuestro camino. Pero sabes, aunque cayó, Elías no fue destruido o totalmente abatido. Porque es allí donde la gracia de nuestro Dios fue mayor para conducirlo, para restablecerle, para animarle, para que él pudiera seguir adelante. Y mirábamos eso cuando estudiábamos la vida de Elías. Cuando Elías huye por temor a Jezabel y ora para que Dios le quite la vida, Dios no lo saca de escena y digamos bueno, vos ya no servís más, sino que Dios en su gracia comienza a tratarle, le trata, le restaura y digamos para nuestro tiempo, le pone de vuelta en la cancha de juego para que siga jugando, siga adelante en su tarea y en su servicio a Dios. Y ese es el Dios de Elías y es nuestro Dios, el Dios de gracia. Pero también, como dije, bueno, que esto nos sirva de aliento, pero también de desafío y también de alerta, sabiendo que necesitamos cada día la gracia de Dios, porque no somos nada hermanos. Dios es el que hace posible en nuestra vida que tú y yo podamos seguir adelante. Pero bien, Elías fue un hombre, repasando, Elías fue un hombre que caminó por fe y no por vista. Elías fue un hombre que caminó separado del mal que le rodeaba. Elías era un hombre que se caracterizaba por estar buscando siempre en las alturas a Dios. Fue un hombre de oración, un hombre de, valentía en Dios, podemos decir. Y Elías fue un hombre que cayó y Dios le restableció para que él siguiera adelante. Amén. Y termino leyendo 1 Corintios 10:11 que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios nos ha dejado su palabra viva, eficaz y actual para que nosotros aprendamos y tomemos esos ejemplos para que también como Elías podamos seguir la carrera hasta el final. Amén. Porque nuestra carrera no termina aquí, sino que por y para siempre. Amén. Confiemos en ese Dios y aferremos cada día más a Él. Amén. Vamos a ver. Dios, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Padre. Gracias por la vida de tu siervo. Oh, sí, Padre. Y
sin duda que también nosotros necesitamos cada uno de nosotros venir para que tú sigas haciendo tu obra en nosotros. Oh, sí, Padre. Podamos seguir siendo enseñados, pero también lo aprendido, lo que vamos a estar viviendo cada día, Señor. Y que cada día más estemos más tomados de tu mano, para que tú nos ayudes, Señor. Para no pecar contra ti, Señor. Oh, Señor. Pero aún si caemos también, es maravilloso saber que tu gracia está allí para levantarnos, Amén. para restaurarnos, para que volvamos al camino y sigamos en la carrera. Bendice a cada uno de mis hermanos Amén. ahora. Bendice tu pueblo. Oh, sí, Señor, aquí. Padre. Y que, Padre, podamos cada día más, Señor, poner nuestra mirada en ti. Amén. Oramos y pedimos esto en nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios le bendiga. Amén. Tomamos unos minutos y nos salvamos y luego comenzamos. José, adelante. Sí.